Hola, ¿qué tal a todos? Una vez más, aquí estamos en una sesión más del Milagro de la Misericordia y hoy tengo el privilegio de estar aquí charlando, platicando de las cosas de Dios con hermano Francisco Sánchez. ¿Cómo estamos, hermano Francisco Sánchez? Buenas tardes para todos, pastor, perdón. Muy bien, aquí estamos, gracias a Dios. A ver qué podemos aprender y aportar un poco, ¿no?, de este tema muy importante para nosotros. Claro que sí. Y ha sido de mucha bendición este tema del milagro de la misericordia. Hemos visto ese tema en especial de cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestro enojo, a pesar de nuestra vergüenza. Ahí Dios se especializa en mostrar su bondad, su amor en nuestra vida. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Amén. Sí, es donde uno puede descansar, ¿no?, en lo que es la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que eso nos trae paz a nuestro corazón y poder nosotros poder también practicar eso, ¿no? Así es. Y muy bien, pues hoy vamos a ver la misericordia que perdona. Y lo vamos a ver en dos aspectos importantes, tanto el perdón que recibo de Dios, pero también el perdón que yo tengo que ofrecer a los demás. Esto es basado en el Padre Nuestro, en Mateo 6:12, cuando dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Entonces, está hablando de algo que recibimos, pero también que damos. Porque si nomás nos quedamos con el perdón, pues, ¿de qué sirve, verdad? Tener esa bendición, pero Dios quiere que ese perdón fluya hacia los demás. Y yo creo que es uno de los temas más difíciles y hablamos mucho de eso. Yo he hablado mucho con respecto a eso, pero constantemente como que siempre estamos luchando con esto, ¿verdad? Del perdón. Yo creo que sí es parte de nuestra vida, ¿no?, que siempre vamos a estar luchando con eso, porque realmente ofendemos o nos ofenden. Entonces yo creo que en ambas partes será difícil de poder practicar esto, pero otra vez, como dice aquí la palabra, no tenemos excusa, ¿no? Así es. Yo creo que sí es algo maravilloso cuando uno lee lo que es en sí Dios, la misericordia de Dios, que es parte de un atributo, como alguien dijo, que Él no nos va a pedir algo que Él no haya practicado, ¿no? Entonces yo creo que eso no hay excusa para nosotros para no practicar lo que Él nos ha otorgado, ¿verdad? Así es. Entonces, en primer lugar, quiero que hablemos un poquito del primer punto, ¿verdad? La misericordia significa que Dios me perdona. Y ahí vemos 4 verdades muy importantes. Y la primera es que, así, sencillo, Dios quiere perdonarme porque a Él le place. Él quiere darme perdón a pesar de mis fallas, de mis pecados, de mis errores. Dios se complace en darme perdón. Qué hermoso es eso, ¿no? Qué bendición. Sí, es algo muy hermoso, ¿verdad? Como dice que Dios me perdona. Entonces yo creo que es algo que tenemos que, ahora sí que aceptar nosotros, ¿no? De que yo recibo el perdón porque Él me quiere perdonar. Entonces ahora a veces es muy difícil a veces poder aceptarlo nomás así, ¿no? Como que suena muy fácil, ¿no? Que, sí. que Dios me perdona así. A pesar de lo que soy, Dios me perdona, pero ese es Dios, ¿verdad? Siempre y cuando Él mira nuestro corazón, como dice la palabra, contrito y humillado, y Él nos otorga ese perdón, ¿verdad? Así es. Maravilloso, ¿verdad? Algo que hablábamos es porque muchas veces es, tal vez por la cultura donde vivimos, que todo tenemos que trabajar para ganarlo, para merecerlo. Vivimos en esa cultura, pero en la cultura del reino es totalmente diferente. Es un Dios lleno de amor, de gracia, mostrando ese amor a nuestras vidas. Tal vez puede ser que hemos tenido una muy mala experiencia en casa con nuestro padre y muchas veces vemos reflejado a Dios a través de nuestros padres, pero Dios es mucho más amoroso que nuestros padres terrenales y Amén. Su amor ni siquiera lo podemos imaginar, pero es un amor incondicional, un amor que siempre va a estar allí Amén. De nuestro lado, a pesar de nuestras fallas. Amén. Y yo creo que eso es, ¿no? O sea, es donde entra ahora sí que la misericordia de Dios, ¿verdad? Que a pesar de lo que hemos hecho, Él no nos da conforme a lo que merecemos, ¿no? Entonces, eso es muy importante ahí de mencionar la misericordia. ¿Por qué? Porque Él quiere perdonarme, porque Él es un Dios misericordioso, ¿verdad? Como dice aquí la Escritura. Tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor. Wow, ¿verdad? qué bonito es ese pasaje. Imaginable, ¿verdad? Entonces, wow, ese es el Dios que
que servimos a Dios que nos ha perdonado y en el cual tenemos que seguir confiando, en el cual tenemos también que seguir imitando nosotros, ¿verdad? Así es. Me encanta eso porque dice que es bondadoso y misericordioso y luego lento para enojarse. Y luego dice, y rico en amor inagotable. Muchas veces tenemos otra vez la mentalidad de que Dios es un Dios que está listo ahí para agarrarnos y darnos de palos si cometemos un error. Pero no, aquí está diciendo que Él es lento para enojarse, para la ira, pero Él es grande en misericordia. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. También ahí el otro punto que podemos ver es, la otra verdad es que Dios me perdona libremente. A pesar de que hemos pecado, pero Él nos ama tanto y nos declara inocentes, como dice Romanos 3:23. Y Él hace lo que nadie más puede hacer. Y nos perdona con esa libertad. Y es cuando nosotros tenemos que aprender a sentirnos verdaderamente perdonados. Sí, es muy cierto. ¿Por qué? Porque sabemos que ese es nuestro Dios, ¿no? Entonces a veces uno piensa, hablando un poquito más de lo que mencionó al principio, de la ira de Dios, ¿verdad? Que simplemente tenemos que reflejarnos como nosotros, ¿verdad? Como padres también nos enojamos a veces, ¿verdad? Sí. Pues eso no quiere decir también que vamos a azotar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque nos hicieron enojar esto y lo otro, ¿verdad? Sino que otorgamos misericordia, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos que nosotros, como decimos en mexicano, tragarnos el coraje, ¿verdad? Pero con nuestros hijos, pero les otorgamos misericordia. Yo creo que Dios también hacía algo muy importante de saber conocer realmente quién es Dios, porque también puede haber otro extremo que a veces dice, no, es que Dios no se enoja. No, si Dios se enoja, pero Él, antes de ejercer su juicio, está su misericordia, ¿verdad? Y lo podemos mirar a través de la Biblia, ¿verdad? Cuando Adán falló, no fue simplemente los condenó, sino que él proveyó un sacrificio, ¿verdad? Cuando estaba el pueblo también en Egipto, ¿no? Yo creo que también en el desierto, el pueblo también muchas veces renegaron de Dios, y Dios, en vez de juzgarlos así rápidamente, otorgó un medio de misericordia, ¿no? Entonces yo creo que eso tenemos que descansar también nosotros, que sí, no vamos a hacer un lado que Dios se enoja, pero Dios es misericordioso, ¿verdad? Antes de llevar un juicio está su misericordia, su amor, su gracia, ¿verdad? Sí, y eso me hace pensar que hasta el día de hoy Dios sigue siendo paciente. Amén. Porque dice que no quiere que nadie se muera, que perezca, se vaya a una eternidad sin Cristo, sino que todos procedan a ese arrepentimiento. Entonces yo creo que por esa razón todavía estamos en ese tiempo de gracia donde hay esa oportunidad de que las personas se vuelvan a Dios. Es tan grande su misericordia que Él está esperando que las personas se conviertan antes de que Él venga y que ahí llegue el fin de todas las cosas, ¿verdad? Entonces Él está siendo paciente con esta humanidad. Qué hermoso eso. Sí. Otra verdad importante es que Dios me perdona inmediatamente. ¿Qué piensas acerca de esa verdad? Inmediatamente. Yo creo que eso también es como seres humanos, a veces aún como ya creyentes nos cuesta aceptar eso, ¿no? Que Dios tiene el poder para que me perdone inmediatamente, porque a veces podemos relacionarnos con nuestras propias relaciones nosotros, ¿no? Porque si alguien a veces nos ofende, a nosotros no perdonamos así de inmediatamente, ¿no? Como que tenemos que procesar muchas cosas para poder otorgar el perdón. Pero otra vez, cuando Dios mira un corazón realmente arrepentido, Él otorga el perdón y tenemos que aceptarlo nosotros, ¿verdad? Porque también muchas veces como seres humanos, ya como creyentes, a veces nos hace difícil aceptar el perdón de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque otra vez como que queremos hacer algo para merecerlo, para ganarlo, ¿verdad? Entonces sabemos que el Evangelio no es por obras. Y de igual manera nuestro caminar, sabemos que Dios nos otorga ese perdón libremente. ¿Por qué? Porque ese es Dios. Así simplemente tenemos que aceptarlo muchas veces también de inmediato, a confesarlo y aceptarlo, ¿verdad? Que Él lo puede hacer en un instante. Amén, así es. Dice Colosenses 2, 13 y 14, dice, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Entonces, esto nos habla de que Él canceló el registro y está totalmente anulado. Él ya no va a contar más nuestros pecados. Ahora podemos sentirnos perdonados, sentirnos aceptados porque Jesucristo lo hizo posible. Amén. En la cruz. Pero tenemos que otra vez simplemente que creerlo que Dios nos puede perdonar.
Yo contaba esa historia de este amigo que conocí en el hospital de Braulio, cómo a él le costaba entender que Dios le podía perdonar sus pecados, su pasado, que Dios podía olvidarse de eso, y él no podía vivir con esa carga por los errores que había cometido. Pero otra vez, tenemos que entender que la misericordia de Dios tiene poder para perdonar nuestros pecados pasados y presentes, y aún los pecados futuros. Los podemos ver en la historia de Pedro. Recuerda que Jesucristo le dijo: vas a fallar, vas a hacer esto, pero vas a volver a mí. Entonces Él conoce todo nuestro caminar, y tenemos que simplemente dejarnos guiar por Él y confiar que estamos seguros en Él y somos perdonados. Amén, ¿verdad? Entonces, y eso es muy importante poder entender también nosotros, ¿no? De que, como dice que en Cristo dice que nos perdona todos nuestros pecados, ¿verdad? Sí. Y algo aquí me dice algo muy importante, dice Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Wow. Entonces yo creo que eso es muy importante poder nosotros recalcar como creyentes y poderlo analizar, ¿verdad? Y aceptarlo también, ¿verdad? Que fue Cristo que ya llevó todas nuestras culpas en la cruz, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que también enfatizar mucho. ¿Por qué? Porque si no fuera por Cristo, entonces sí no tuviéramos esperanza, pero porque Cristo sufrió el castigo, Él llevó la acta de que haya cargos entre nosotros. Yo puedo decir que confío en Cristo y ya esté perdonado completamente, ¿no? Entonces, amén. Ahí podemos descansar en eso, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Entonces, Dios me perdona inmediatamente, pero también me perdona completamente. Él hace ese cambio completo, real en mi vida. Y sobre esa promesa yo tengo que vivir. Yo tengo que vivir confiado, tengo que vivir libre de cualquier temor. Muchas veces el enemigo puede venir a ponernos en nosotros, decir: no, es que mira todo lo que has hecho, ¿crees que Dios te pueda perdonar? Mira, no, Dios tiene el poder para hacerlo. Amén. Si creemos en Él. Y me acordé de una frase que leí, ¿no? Que dice que cuando el diablo venga y toque tu puerta, que le digas a Cristo que abra. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya en Cristo Él lo hizo todo, y en Cristo podemos descansar nosotros, ¿verdad? Wow. Es algo muy hermoso que podemos nosotros ahora gozarnos, ¿verdad? Porque eso tiene que producir también gozo en nosotros. Por la misericordia de Dios somos lo que somos ahora, ¿verdad? Yo creo que es por eso que es importante estar siempre conectado a la palabra de Dios, a la oración, al grupo de creyentes. Amén. Porque al hacer eso nuestra fe va creciendo. Pero si nos apartamos, si dejamos de leer la palabra de Dios, de tener comunión con el Señor, van a venir esas dudas a nuestra vida. Amén. Pero al estar conectado con el cuerpo de Cristo, al estar orando, mi fe va a estar creciendo y se va a ir alimentando de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Entonces Amén. Es importante estar siempre conectado al cuerpo de Cristo. Amén. Y no, en segundo lugar, habla de la misericordia, que significa perdonar a los demás. Hablamos primero del perdón que yo recibo, Dios, que es gratis, que no me cuesta nada. Bueno, a Cristo le costó todo, pero a nosotros no nos cuesta nada, simplemente recibir ese regalo. Pero ahora ese perdón, en segundo lugar, yo tengo que transmitirlo Amén. A los demás. Entonces, también vamos a ver 4 verdades que la Biblia enseña acerca de dar perdón a los demás. Aunque este tema también se ha malinterpretado mucho. Yo creo que han habido muchos mitos, muchas cosas falsas con respecto a lo que significa perdonar. Entonces muchas veces ponemos más carga en las personas o que deben de hacer ciertas cosas, pero ¿qué es lo que la Biblia enseña y cómo debemos de hacerlo correctamente como la palabra lo enseña? Y lo primero es que perdonar no es condicional. ¿Qué se le viene a la mente cuando dice no es condicional, hermano Francisco? Yo creo que cuando hablamos de que no es condicional es donde entra otra vez la misericordia, ¿no? Viene a mi mente ahorita los 2 deudores, ¿verdad? Sí. La parábola de Mateo 18. Y lo menciono esto porque yo en una etapa de mi vida ese fue algo que me marcó mucho a mí, ¿verdad?
Entonces uno puede mirar otra vez el perdón de Dios, ¿verdad? Y ahora ese perdón yo tengo que otorgarlo a los demás, por lo cual yo no tengo excusa, ¿verdad? Entonces, por eso podemos decir que es incondicional, ¿verdad? Los dos deudores, este hombre le debía 10,000 talentos al rey, ¿no? Pero luego él le dice que le suplicó, le pidió misericordia. Entonces el rey le perdona esa deuda. Sí. Pero luego un consiervo de él le debía 100 denarios, parece exactamente 100 denarios o talentos, pero le debía 100 y él no pudo perdonar eso, ¿verdad? Entonces ahí es donde miramos que él no usa la misericordia que le fue otorgada a él, ¿verdad? Entonces es algo que uno puede también relacionarse en ese aspecto, porque eso es la gracia, ¿verdad? Entonces eso es algo que no merecemos, eso que nos da el Señor, entonces por Así eso es es. condicional, ¿verdad? Y como dice aquí la Escritura, ¿verdad? Dice, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo, ¿verdad? Entonces, otra vez, pasaje. no hay excusa, ¿verdad? Que vamos a batallar nosotros, tener dificultad para practicarlo, vamos a batallar como seres humanos, ¿verdad? Como decíamos, está otra vez la lucha, el viejo hombre y el nuevo hombre, Sí. ¿no? Que uno quiere dominar sobre el otro, entonces eso es donde, como decía usted al principio, es donde entra la oración, la palabra de Dios, donde entra pues, estar en comunión con los hermanos, ¿verdad? Entonces, alimentarnos de todo lo que es de Dios para poder nosotros practicar lo que viene de Dios, Así lo que es. ahora sí que nos manda a practicar, ¿no? Entonces, es algo que yo no puedo decir, te perdono, pero te condiciono en este aspecto, ¿no? Sí, mira, si haces esto, entonces... Te perdono, si no, no te Sí. perdono, ¿verdad? Pero miramos que Dios no fue así, ¿verdad? Entonces Dios por su misericordia nos perdona, no nos dio lo que merecíamos, ¿verdad? Como su sí. gracia, entonces nos dio No lo que actuó no en merecíamos, justicia. exactamente, ¿verdad? Wow. Entonces es algo que tengo que practicar yo, aunque yo luche con eso, pero yo tengo que practicarlo, Así es. ¿verdad? Por eso dice la Escritura que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque si Él actuara realmente como debería actuar en nosotros, no estuviéramos ahorita aquí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Wow. Sí. Ahora, ¿qué no es perdonar? ¿Qué no es perdonar? Pues perdonar no es olvidar. Claro, somos llamados a perdonar, soltar la ofensa, soltar lo que me hicieron. Porque eso sana primeramente nuestro corazón. Hemos visto muchas veces eso, ¿no? Al perdonar, estamos soltando a la otra persona, pero también estamos soltando esa raíz de amargura que se va anidando y va creciendo y que no nos beneficia, al contrario, obstruye y estorba para el fruto que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, pero tenemos que ser honestos, no olvidamos las cosas, ¿verdad? Porque se dice que nuestra mente, nuestro cerebro, es como una computadora grandísima donde alberga todas las situaciones que hemos vivido, todo lo que hemos pasado desde que éramos pequeños hasta nuestra edad actual. Se queda todo grabado como un disco, ¿verdad? Pero no estamos olvidando, pero sí estamos dejando ir la situación. Entonces, no olvidamos. Cuando dice no olvidar, yo creo que no está diciendo tanto de que todavía siento enojo y te perdono, pero todavía siento enojo, no, porque realmente no estamos perdonando de corazón. Pero realmente yo creo que está dando a entender que recuerdas, pero eso ya no te causa dolor, ya no te causa enojo, ya no te causa tristeza, resentimiento, porque has obtenido esa victoria en Cristo. Amén, ¿verdad? Y es muy cierto, porque otra vez como seres humanos vamos a batallar en ese aspecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que no olvidamos, o sea, está ahí como dice usted, ¿verdad? Nuestra mente computadora está ahí, pero yo creo que también es donde dice usted, como dice, decidimos no traerlo otra vez a la superficie, o de decir a la persona realmente, si te perdoné, yo no te lo voy a achacar, A volverlo en la cara, mira, me hiciste eso, no, porque eso entonces no sería perdón, ¿verdad? Wow. Aunque no olvidamos, no pero había pensado en no eso. Decidimos nosotros traerlo otra vez a su superficie y decirle, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que me hiciste esto, así? Entonces yo creo que ahí sí no sería perdón todavía, ¿verdad? Sí, claro, pero cuando no se olvida, pero cuando no trae eso a colación otra vez, yo creo que realmente hemos perdonado, aunque no olvidamos tal vez la ofensa, pero ya dejarla. no lo está así, la dejamos a lado, ¿verdad? Como dice el Señor, ya nos perdonó, ha aventado los pecados a la más profunda mar, ¿no? Entonces, yo creo que si ese profunda mar ya no lo va a traer a la superficie, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos también que practicar nosotros, de no traerlos otra vez y decir, tú me hiciste esto,
Y muchas pero veces eso chaco. se usa como un arma, ¿no? Sí, exactamente. Un arma Entonces, secreta de que estás bien así y ándale, te traes otra vez a flote lo que ya se había quedado atrás de 20, 15 años atrás. Y wow. sí, es Pero, algo y es donde vamos a batallar nosotros, ¿no? Porque realmente, y muchas veces, otra vez tocando esto, hablando del perdón, ¿verdad? Que tenemos que otorgar nosotros. Ah, yo recuerdo muy específicamente una ocasión sí, donde tuve una situación con un hermano. Entonces, en el momento de tensión, de coraje, uno puede decir, a pedir perdón, pero nomás de labios, de labios para ¿verdad? afuera. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros, ahora sí que no, pues que tenemos, la Biblia lo dice, que tenemos que perdonar, ¿verdad? Pero muchas veces lo hacemos nomás de labios, no de corazón, porque necesita uno meditar, analizar las cosas, ¿verdad? Porque en el momento de enojo decimos cosas que, como decían, a veces nos arrepentimos de haberlas dicho en ese momento, ¿verdad? Entonces, Sí, y realmente no es ahora sí que un perdón genuino que pedimos nosotros, ¿no? Y yo recuerdo, por eso le decía la de los dos deudores, que en ese está bien marcada en mi vida, porque ah, en esa ocasión yo le dije, ¿sabe qué? Pedí perdón, ¿verdad? Pero nomás fue de labios. Yo me di cuenta porque cuando leyendo la palabra, ¿verdad? Y como decía usted, ¿a qué lee la palabra? Entonces yo me di cuenta leyendo esa historia que yo no lo había hecho de corazón, sino que pasaron meses cuando yo leí eso y me di cuenta. Y es como Dios ahora sí que el Espíritu Santo te redarguye, ¿verdad? Que dice, tú no lo hiciste de corazón. Entonces tuve que hablarlo otra vez, ¿verdad? Por teléfono y decirle, ¿sabe qué, hermano? Así, 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 perdóneme. Y le sí fue y sí lo sintió en su corazón, que esa liberación. Yo sentí realmente Okay. fue sincero. Yo creo que ahí ¿verdad? está la prueba, ¿verdad? Cuando lo haces de corazón, te sientes libre, ¿verdad? Amén. Y tal vez algunas personas sienten todavía esa tristeza, esa carga, pero es un proceso que Dios de sanidad que Dios va haciendo. Pero ahorita eso se me hizo interesante lo que dice, o sea, que sintió algo como algo que le liberó en su interior y eso es perdonar, ¿verdad? Sí, porque realmente tú vas a sentir cuando realmente lo estás haciendo de corazón, ¿verdad? Así es. Y al final de esa parábola dice que tenemos que perdonar de corazón nosotros, ¿no? Entonces, es algo por lo cual sí vamos a luchar toda nuestra vida, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que, por lo cual tenemos que ser conscientes nosotros, que cuando no perdonamos, nos estamos haciendo nosotros también mal a nosotros mismos, ¿verdad? Como alguien dijo, cuando no perdonas, tú te estás tragando el veneno esperando que la otra persona se muera, ¿verdad? Entonces, y esa es otra cosa que tenemos que ser conscientes de que nos afectamos nosotros primeramente, ¿verdad? Cuando no perdonamos o no pedimos perdón, ¿verdad? Así es. Entonces yo creo que eso Es algo que va consumiendo nuestra alma, nuestro espíritu. Sí, y hermano, yo creo que no prestamos atención a esas cosas porque no las vemos, ¿verdad? Pero sí se sienten. sí. Se siente. Se siente, o sea, y es algo que lo cual uno va a tener que lidiar un momento de su vida, ¿verdad? Tanto pedir perdón o perdonar. Sí, va a ser parte. Es parte de nuestra vida, que lamentablemente mientras estemos aquí va a pasar, ¿verdad? Y yo creo que Dios inventó el perdón porque, imagínate, para estar aclarando cada situación, es bien complicado. Los seres humanos somos bien complicados y cada aspecto, ¿no? Para estar aclarando y diciendo, no, mejor pide perdón. Y es como borrón y cuenta nueva y sigues adelante. Sí, porque a veces queremos, ¿verdad? Dar muchas excusas, ¿no? Que fuiste tú, que fuiste el otro, ¿verdad? Pero creo que cuando uno va madurando en el Señor, fue tu culpa, no, tú pide perdón o perdona, ¿no? Que tal vez para la persona va a ser algo que no poder aceptar, porque dice, no, pues es que eres débil, esto y lo otro. No, eso es parte de ser yo creo que más fuerte. Así es. Más semejante a la imagen de Cristo, ¿no? Entonces, y es como vamos creciendo como cristianos, vamos experimentando esas cosas y no nos hace más débiles, sino más fuertes, más maduros. Entonces es algo muy hermoso, ¿no? Que uno va experimentando y tocante es algo que me llama mucho la atención acerca de los todos escribieron, por ejemplo, como mencionaban tiempos atrás de otros podcasts de Pedro, Pablo. Todos estos hombres escribieron sus experiencias, ¿verdad? Pero usted mira su vida que fue creciendo espiritualmente y fueron diferentes. Y fueron haciendo un cambio en sus vidas. Exactamente. Entonces, claro, eso no me va a tomar como excusa, ¿no? De decir, no, porque lo hizo, yo también lo voy a seguir haciendo. No, simplemente es como un ejemplo para que nosotros imitemos, ahora sí que lo bueno, ¿no? Claro.
Muy cierto. Otra verdad bien importante es, perdonar no significa que vas a confiar otra vez. Bueno, hablábamos ahorita, ¿verdad? ¿Cómo podemos manejar esto, verdad? ¿A poco ya no vas a confiar por completo en una persona que te ha fallado? Bueno, depende de la situación. Hablábamos, ahí en las Escrituras, en 2 Timoteo 4, 14 al 15, vemos un ejemplo bien claro de esto, ¿no? De un tal Alejandro el Herrero que había hecho mucho daño al reino de Dios, a la iglesia, a Pablo, y Pablo le está diciendo a Timoteo, le está diciendo, cuídate de él, ¿verdad? Y me imagino que Pablo ya lo había perdonado, pero eso no cambiaba de que ahora tenía que tener cuidado con esa persona, no sabía las intenciones, había roto ya esa confianza, entonces ya no era tan fácil de volver a confiar en él. Y muchas veces es importante entender esto. Tenemos que perdonar, sí, pero muchas veces va a haber momentos en que ya no se puede restituir, ya no nos pueden restituir otra vez la misma confianza que se tenía, porque es algo que estaba construido y se destruyó, entonces toma tiempo para construir otra vez las cosas. Entonces, dependiendo el daño, la ofensa, es la manera que uno decide si vuelves a dar confianza a otras personas. Pero el perdón es incondicional, ¿verdad? Tiene que ser, pero la confianza ahí es donde, ¿verdad? ¿Qué piensa usted acerca de eso? Y eso es, yo creo que eso es, ¿no? O sea, como mencionamos al principio, si, como dijo el Señor, por sus frutos los vas a conocer, ¿no? Entonces yo creo que también ahí entra eso, ¿no? De una persona que tal vez, como decía usted, depende de la ofensa, qué tan grave fue, tan grande, ¿no? Algo que afecta a la familia, imagínate. Imagínese. Entonces, claro que no se va a poder restaurar la confianza que uno puede perdonar, ¿verdad? Sí. Pero también yo creo que la mayor parte de esas situaciones serían eso, que no se va a poder restaurar la confianza, pero tal vez si la ofensa no tan grave se puede restablecer la confianza, ¿verdad? Pero otra vez, que muestren frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Que realmente se hayan arrepentido. Entonces yo creo que es donde van a ir. Ahí está el secreto. Exactamente, ¿verdad? Van a ir, la confianza otra vez gradualmente va a ir hacia arriba. A crecer. Y así debe de ser, ¿verdad? El ejemplo otra vez de Pedro con Jesús. Pedro negó a Jesús. Y Jesús, después de un tiempo, va y le hace un desayuno. Y le sirve. Y le está mostrando misericordia, le está mostrando confianza otra vez. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pedro se arrepintió, se sintió mal, amargamente lloró. Sí. Entonces, ahí está el secreto, cuando ves frutos de arrepentimiento en la vida de las personas. Sí, exactamente, ¿verdad? Es algo, otra vez, como seres humanos vamos a batallar, pero no es imposible, ¿verdad? Tenemos que practicarlo, tenemos que empaparnos de la palabra y poner la confianza en el Señor totalmente, ¿verdad? Que nos ayude a lidiar con situaciones que son difíciles en nuestras vidas, ¿verdad? Y la última verdad es que perdonar es dejárselo a Dios. Qué hermoso esto, me encanta. Perdonar es dejárselo a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros nos hacemos justicia por nosotros mismos, nos vengamos, él me hizo eso, va a ver cómo me voy a desquitar. Lo único que estamos haciendo es creando más violencia, más dolor, más aflicción, más amargura en nuestro corazón. Pero lo soltamos, decimos, Dios, encárgate de esta situación. Amén. Yo no puedo. Tú puedes hacer todo, Señor. Tú sabes. Y cuando hacemos eso, descansamos en Él, tenemos paz y vuelve ese gozo en nuestro corazón. Sí, viene a mi mente ahorita Esteban, ¿no? O sea, como yo creo que ahí es donde tenemos que nosotros también relacionar con Él, porque cuando Él lo apedrean, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, al final dice las mismas palabras que el Señor, ¿no? O sea, como que Él puso todo en el Señor. Sí. Él descansó en el Señor, de esos los que lo estaban apedreando, ¿no? Y dijo unas palabras muy hermosas, no les tomes en cuenta este pecado, igual que Jesús, ¿verdad? Entonces, y yo creo que eso es descansar en el Señor, como menciona aquí, ¿verdad? Este punto, descansar, o dejárselo todo a Dios, perdón. Dejárselo todo a Dios. Tal vez no nos van a apedrear a nosotros como Esteban, pero dejar a Dios, ¿verdad? O poder descansar en Él. Señor, pues estoy sufriendo esto, pasé esto, hicieron esto, lo pongo en tus manos. Yo quiero descansar, quiero dejarlo en tus manos. Amén. Yo creo que eso nos quita un peso muy grande a nosotros, ¿verdad?
un peso enorme que no podríamos sobrellevar sin el poder de Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante de poder nosotros dejárselo todo a Dios, ¿sí? Como dice la palabra, Salmos, echad sobre mí vuestras cargas, ¿verdad? Entonces, y esto es parte de eso, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante poder saber, dejárselo todo a Dios y confiar en Él y descansar en Dios, ¿verdad? Y ahí está la respuesta. Muchas veces vivimos vidas muy infelices, muy amargadas, porque aun que estamos en las cosas de Dios, no ponemos en práctica las cosas de Dios, pero si ponemos en práctica su palabra, vamos a aprender a tener más gozo al vivir la vida, cómo relacionarnos con las demás personas y a saber disfrutar el tiempo que Dios nos permite estar aquí, porque la vida se va bien rapidísimo. Sí. Rápido se va. Santiago es como la neblina, ¿no? Ahorita está, después ya no, o sea, es corta ya. ¿Y cuántas personas ahorita están enemistadas con sus padres, con sus hermanos, en el trabajo y no se disfruta la vida así? No. Ahora, no puedes vivir con todos bien pero dice la Escritura, dentro de lo que cabe, lo que está de tu parte, busca estar en paz con los demás. Y eso es lo que debemos de buscar como hijos de Dios. Amén. Siempre, ¿verdad? Así es. Muy bien, entonces finalizamos esta sesión, esta cuarta sesión, y deseamos que tengan un buen tiempo en los grupos y que puedan discutir este tema y que también Dios les dé mucha sabiduría al expresar, al decir las palabras correctas para que a través de eso el Espíritu Santo fluya en medio de sus grupos. Gracias, hermano Francisco. Gracias a usted, pastor, por la invitación y gozosos. Ahí estamos. Dios les bendiga a todos. Nos vemos.